Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un nubarrón en el horizonte, de una crisis que se está fraguando en estos momentos. Una crisis relacionada con las hipotecas comerciales, relacionada con las oficinas. Algo que en Wall Street están ya entrando en pánico con ello. Lo que está pasando es que hay muchísimas oficinas a las que la gente ha dejado de acudir. El teletrabajo y la pandemia han provocado que muchos trabajadores en Estados Unidos no vayan a las oficinas. Estas oficinas, que anteriormente dominaban manzanas de Wall Street o dominaban las grandes ciudades de los Estados Unidos, están ahora quedándose vacías. Y lo que está ocurriendo es que sus propietarios están dejando de alquilar, están dejando de pagar el alquiler. Al dejar de pagar el alquiler, las empresas dueñas de estos edificios están teniendo problemas para pagar las hipotecas. Y estas hipotecas, que inundan el sector bancario en los Estados Unidos, están empezando a fraguar la nueva crisis, una nueva crisis, que ya se ve en el horizonte y que está atemorizando a las bolsas americanas. Lo vais a ver mejor en esta gráfica. Fijaros, esto es el índice de miedo. La probabilidad de que se produzca un crash o una crisis en un determinado elemento. En azul oscuro tenéis abril, en azul claro tenéis marzo. Como todos sabéis, fue en marzo cuando quebró Silicon Valley Bank, y en aquel momento el mayor riesgo que había era una crisis bancaria, que lo podéis ver en la segunda posición. Mientras que los problemas relacionados con hipotecas comerciales ocupaban una posición muy menor, debajo de la deuda corporativa o debajo de los bancos. Pero ahora, en abril, como podéis ver en azul oscuro, el riesgo de quiebra, el miedo del sistema a una quiebra en las hipotecas comerciales, ha alcanzado un nivel brutal de casi el 50% de probabilidad de quiebra, muy por delante del miedo que había en los bancos en marzo. Esta gráfica nos puede dar a entender la magnitud de lo que se nos viene encima. Pero, ¿por qué es esta crisis? ¿Qué está provocando esta crisis? Aquí tenéis una noticia. Twitter denunciado por el impago del alquiler de sus oficinas en San Francisco. ¿Qué ha ocurrido? Muy sencillo, lo podéis recordar muchos. Elon Musk, cuando compró Twitter, obligó a sus trabajadores a volver a las oficinas. Muchos de estos trabajadores decidieron no volver a las oficinas. En esta situación, Twitter no tuvo más remedio que decidir no pagar los alquileres. No va a pagar alquileres de unas oficinas que están vacías. Este impago en el alquiler provocó que el propietario del edificio de las oficinas de Twitter en San Francisco tuviera serias dificultades para afrontar los pagos de la financiación de su edificio, y estuvo a punto de quebrar. Es por esto que decidió denunciar a Twitter para obligarle a que cumpliera sus obligaciones y pagara el alquiler del edificio. Fijaros la cantidad de dinero que estas oficinas representaban para el dueño del edificio: $400 millones. El agujero económico que se encuentra en los edificios de oficinas de Estados Unidos que se han quedado vacíos es enorme. Es una magnitud enorme. Hablamos de millones y millones y millones de dólares que se están dejando de pagar. Hablamos de un montón de hipotecas comerciales que no pueden hacer frente a sus vencimientos porque sus inquilinos, los que estaban alquilando estas oficinas, han dejado de pagar. Solstein es otro de los fondos de inversión que ha pasado auténticas dificultades para poder refinanciar la deuda de $400 millones que tenía en edificios comerciales, sobre todo por la negativa de Twitter a pagar el alquiler. Pero no solamente este fondo de inversión. Princo, otro fondo de inversión, también ha tenido enormes dificultades para hacer frente a sus vencimientos. En este caso hablamos de $1.700 millones en default. Una auténtica barbaridad de dinero. El agujero sigue creciendo. Cada vez son más fondos de inversiones que no pueden hacer frente a las hipotecas. La razón, sus inquilinos sencillamente han dejado de pagar las hipotecas. Todo esto es motivado sobre todo a partir de la pandemia. Cuando se produjo la pandemia, como todos sabréis, todos quedamos encerrados en casa y se fomentó el teletrabajo. El problema
es que mientras que en Europa las oficinas y las empresas obligaron a sus trabajadores a volver, y en más o menos un porcentaje de un 80% se consiguió, en Estados Unidos apenas se llegó al 40-60%. Esto significó que muchísimos edificios, muchísimas empresas se quedaron vacíos. Fijaros la mora en las oficinas. Si comparamos febrero de 2022 con febrero de 2023, podréis ver que en gris oscuro, las oficinas, lo que se ha dejado de pagar por el alquiler, por las hipotecas de las oficinas, representa ya un 20,7%. Un 20,7%. Pensad que apenas representaba el 12% hace un año. Este brutal incremento en el impago de las oficinas está atemorizando a Wall Street. Está atemorizándoles hasta un punto de que se piensa que esta crisis de las hipotecas podría ser el nuevo subprime. No solamente es el problema de los vencimientos. La misma venta de los edificios está resultando ser un serio problema. Nadie quiere edificios de oficinas. El metro cuadrado de los edificios de oficinas se está hundiendo. Ha pasado en apenas un año a caídas de más del 25% de su valor. Intermensualmente en abril, por ejemplo, cayeron un 9,5%. Es una auténtica barbaridad de caída. Si sumas los alquileres que nos está pagando y además añades que estos edificios son invendibles, Estados Unidos tiene un gran problema. Pero, ¿qué me importa a mí? ¿Qué importancia tiene que las empresas tengan problemas financieros? ¿Qué más me da? ¿Cuál es el problema? Es un problema de Estados Unidos. Yo aquí en España, por ejemplo, ¿por qué me tengo que preocupar por eso? Te tendrías que preocupar porque uno de los grandes problemas de las hipotecas comerciales son los CMBS. ¿Qué son los CMBS? Los CMBS son bonos comerciales respaldados por hipotecas. Los CMBS podríamos decir que son una especie del nuevo subprime, es decir, son bonos que los bancos ofrecen a un rendimiento, pero que este rendimiento está avalado por el pago mensual de las hipotecas comerciales. Si las hipotecas comerciales dejan de pagar el dinero, estos CMBS caen en picado. El problema es que el sistema bancario mundial está repleto de CMBS. Y como hay muchísimos CMBS, no sabemos la magnitud que tendría una caída en el pago de las hipotecas y un hundimiento de estos bonos. Como podréis entender, estos CMBS serían una especie del nuevo hipoteca subprime. Si os acordáis, la crisis de 2008 y la quiebra de Lehman Brothers fue fundamentalmente provocada por el impago de las hipotecas subprime. En estas hipotecas subprime había dentro de ellas un montón de hipotecas malas, es decir, gente que no podía hacer frente a esas hipotecas. Al no poder hacer frente a esas hipotecas, esos bonos cayeron en picado y provocaron la crisis bancaria. ¿Podría ocurrir esto ahora mismo? Realmente sí. Podría pasar exactamente lo mismo que pasó en 2008. ¿La razón? Ahora no tenemos hipotecas subprime, pero tenemos CMBS. Y estos CMBS están respaldados por hipotecas de oficinas que están cayendo en picado y que sus propietarios se niegan a pagar el alquiler. Al apagar el alquiler, los propietarios, los que se han hipotecado y tienen esas CMBS, se ven incapaces de pagar los vencimientos de sus hipotecas. Al no poder pagar los vencimientos de sus hipotecas, estos bonos caen en picado y llega un momento en que el sistema bancario no sabe qué CMBS son buenos y qué CMBS son malos. Y todo el pánico se estalla. Bien, aún no hemos llegado a esa fase de pánico, por supuesto, pero si veis esta gráfica, podéis apreciar cómo el miedo, el pesimismo ante la situación que se está avecinando está empezando ya a llegar a niveles parecidos a la crisis de 2008. Fijaros esto. Esto es las vacantes en las oficinas de San Francisco. Las ausencias en las oficinas de San Francisco. Podéis ver que este año se ha llegado al 29,5% de gente que ha decidido no ir a las oficinas de San Francisco. Este incremento brutal en las oficinas, en la ausencia de gente en las oficinas, no había ocurrido nunca. Pero, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuánto dinero hay en estos CMBS? ¿Cuál es la cantidad de dinero que se vería afectada si esto quebrara? Fijaros los vencimientos de aquí a 5 años de las deudas fomentadas sobre todo por hipotecas de oficinas. Hablamos de 2,5 trillones de dólares.
para que os hagáis una idea, serían 2,5 billones de euros. Como podéis ver, en amarillo oscuro, en color caramelo, son los bancos. Los bancos son los mayores poseedores de estas deudas. La pregunta es, si esto sigue, estas deudas, estos vencimientos que se van a hacer en 2024, 2025, ¿van a poder ser cubiertos? ¿Van a poder pagarse todos estos bonos? Esa es la gran pregunta que se hace el sistema. Aquí podéis ver mejor esta gráfica. Aquí tenéis lo que se denomina el muro de vencimientos de hipotecas comerciales. Como podéis ver, el importe total de todos los préstamos de oficinas comerciales es enorme y sobre todo se concentra en los años 2022 a 2030. Ahí están todos los vencimientos. Si esto no se paga, si la gente deja de pagar las hipotecas comerciales, estos préstamos corren serio peligro. Estos son los depósitos bancarios. Aquí en esta gráfica podéis ver claramente lo que está pasando con los bancos. Podéis ver qué está pasando en los bancos regionales. Como se puede apreciar en la gráfica, en el primer cuarto del 2023, los depósitos han caído muchísimo. Sobre todo por la huida de los depositantes y por la necesidad de los bancos pequeños de tener que hacer frente a esta huida vendiendo activos. Y entre esos activos que se están vendiendo, por supuesto, están los CMBS. En esta otra gráfica podéis verlo mejor. Aquí se ve claramente lo que está pasando. Cómo la gente está huyendo de los bancos comerciales. Cómo se están retirando el dinero de ellos. Sobre todo provocado por el pánico al impago de las hipotecas comerciales. Esto está haciendo que, por ejemplo, estos primeros meses de 2023, la bajada en cuanto a cantidad de dinero que tienen los depósitos en los bancos comerciales sea brutal. Si veis la gráfica, jamás en prácticamente 50 años habían bajado tantísimo los depósitos. Esta otra gráfica nos indica qué pasa cuando los tipos de interés suben. Históricamente, cada vez que se ha producido una subida en los tipos de interés, que realmente es lo que al final siempre está detrás de todo esto, siempre ha habido problemas. Cada vez que la Reserva Federal ha realizado una subida brutal en los tipos de interés, el problema ha sido mayor. Si os fijáis, si analizáis esta subida actual, podéis comprobar que es mucho mayor que las anteriores. Fijaros bien. Estas son las subidas de tipos en los últimos años. Como podéis apreciar en la gráfica, la actual subida de tipos ha sido la más brutal, la que tiene más pendiente de las anteriores subidas de tipos. Esto significa que si damos por buena la anterior gráfica y siempre que se ha producido una subida de tipos ha habido problemas, esta subida de tipos, que es la mayor, será la que probablemente más problemas traiga. Fijaros los préstamos bancarios. Los préstamos bancarios, sobre todo tras la caída de Silicon Valley Bank, no hacen más que caer. Fijaros bien en la gráfica y id, por ejemplo, a la pandemia. Si hacéis una comparación de la bajada de los préstamos bancarios actuales comparada con la bajada de los préstamos bancarios durante la pandemia, la actual desde máximos es aún mayor. Estamos en una situación donde la liquidez se está estrangulando y ese estrangulamiento de la liquidez está afectando a las hipotecas y sobre todo se está cebando a las hipotecas comerciales. Bien, ¿qué está pasando? Muy sencillo y muy fácil de explicar y muy fácil de resumir. Después de la pandemia, los trabajadores en Estados Unidos se negaron a volver a las oficinas. Su negación a la vuelta a las oficinas, unido a la subida brutal de los tipos de interés, ha provocado que las empresas hayan decidido dejar de pagar los alquileres en las oficinas. Estos enormes y brutales rascacielos que dominan las principales ciudades de Estados Unidos se han quedado vacíos. Y al quedarse vacíos, los dueños de estos edificios se han quedado sin los ingresos que les venían de estos alquileres. Al no recibir ingresos, no pueden afrontar los pagos de los vencimientos de sus hipotecas. Pero el problema es que sus hipotecas fueron encapsulados por los bancos formando bonos de deuda que se han expandido por todo el sistema económico. Estos bonos de deuda referenciados a hipotecas comerciales ahora están teniendo serios problemas de rendimiento. Al no poder afrontar los pagos, estos bonos empiezan a caer en su precio. Y estos bonos forman parte de los activos de los bancos.
los bancos que poseen estos bonos empiezan a tener problemas. Si a esto añadimos el resto de problemas comerciales y el resto de problemas bancarios que hemos visto estos meses, las hipotecas comerciales, la crisis de las hipotecas comerciales, empieza a formar un nubarrón muy, muy negro. Bueno, espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Entiendo que el alquiler de esos edificios tendrá contratos aún vigentes. Claro, por eso han denunciado a Twitter. Por eso lo denunciaron, efectivamente. Claro que tienen contratos. El problema es que las empresas tienen serias dificultades económicas y como ven que nadie va a las oficinas, deciden dejar de pagar el alquiler. En Estados Unidos hay edificios cuyos propietarios han podido pedir un crédito para comprar el edificio. Claro, ese es el problema. El problema de todo esto son las hipotecas, efectivamente. Son edificios carísimos en todo el centro de la ciudad. Hablamos de millones y millones. Por ejemplo, el de San Francisco son 400 millones de dólares. Y claro, esas hipotecas son brutales. Tienen unos rendimientos brutales. ¿Cuál es el problema? Que esas hipotecas, sobre todo, se hicieron con tipos muy bajos. Pero, como no tienes dinero para poder llegar a pagar, refinancias. Y aquí viene el problema. Al refinanciar, lo haces a tipos actuales. Hablamos de tipos del 5%, o 4 o 5%, o incluso 6%. Claro, si comparas esos tipos con los que tenías antes, el destrozo económico es abrumador. Ese es el miedo que tiene el sistema. ¿Por qué están las oficinas sin ocupar? ¿Están teletrabajando? Claro, ese es el asunto, ese es el problema. En Estados Unidos no es como en Europa. Allí hay muchísima gente que sencillamente te dice que no. O teletrabajo o no me contrates. Y ese es el asunto. O sea, las empresas no tienen tanto poder como tienen en Europa. Allí, si te dice el empleador que o vienes a la oficina o te despido, te da igual, dice, vale, despídeme, me voy a otro que sí que me ofrezca teletrabajo. Por eso se han quedado vacías. ¿Ves una posible caída del oro cuando se tengan que cubrir las margin call? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Veo una subida del oro si se tienen que cubrir las margin call. Si estas hipotecas provocan una crisis parecida a la subprime y la bolsa se pega un tortazo y se ejecutan margin calls, lo que va a ocurrir es que va a tender el pánico. Y si tiende el pánico, lo que va a hacer es que aumente el precio del oro, no que baje. ¿Qué volumen total de oficinas están vacías? No lo sé. Debe de ser enorme. Si has visto la gráfica del miedo, si has visto las otras gráficas, el volumen total de oficinas vacías tiene que ser de una magnitud brutal. No lo sé, no sé el número exacto de oficinas que hay vacías, pero tienen que ser muchas. Lo que sí sé son las noticias. Ya has visto la noticia que te he puesto de 1.700 millones de dólares en peligro por oficinas, o los 400 millones de dólares del edificio de Twitter. Y son solo 2 ejemplos, hay muchos más. No tiene sentido que Estados Unidos se mantenga, tiene problemas por todos los lados, deudas por todos los sitios. La verdad es que sí, es increíble. Cada vez que miras ocurre algo nuevo. O sea, todos los meses es una fuente interminable de vídeos para mí, porque siempre pasa algo allí. Ah, vale, perdón, tienes razón. Una caída del oro para luego despegar fuerte. Te vuelvo a decir lo mismo. Cuando hay crisis, la gente se refugia en el oro. Es por eso que está subiendo tanto el oro. La subida del oro no solamente es propiciada por el pánico actual o por las compras de China. Al final, en todas las crisis, cada vez que suben tipos, se produce un aumento en el precio del oro. Y es porque la gente acaba refugiándose en él. Actualmente hay dos elementos fundamentales de refugio y dinero que están subiendo mucho, que es uno el Bitcoin y otro es el oro. Pero fundamentalmente el oro. La solución, como siempre, imprimir y rezar. Efectivamente. O sea, al final, el problema es que, claro, se están acostumbrando tanto a que la Reserva Federal crea líneas de crédito y salva y rescata al sistema, que yo pienso que eternamente no va a funcionar. O sea, eternamente no puedes estar imprimiendo dinero y salvando todos los problemas que ha habido y por haber en el sistema americano. En un momento dado, ese imprimir hasta el infinito se va a tener que terminar. ¿Cómo crees que va a evolucionar el mercado inmobiliario español? A ver, esto no son casas, ¿vale? Este vídeo no va de casas. Va de hipotecas comerciales, va de centros comerciales, oficinas, no va de casas, es otra historia distinta. Aquí en España no creo que tengamos ese problema como en Estados Unidos. Más que otra cosa porque la mayoría de la gente ha vuelto a las oficinas. No es como en Estados Unidos donde muchísima gente ha decidido no ir a la oficina. ¿En qué puede acabar la crisis de las oficinas? ¿Qué consecuencias ves?
A ver, es muy difícil vaticinar o pensar cómo va a evolucionar esto, si esto va a ser un problema enorme o no. Fundamentalmente aquí influye mucho qué va a hacer la Fed. Si va a cortar de raíz, si va a crear líneas de crédito muy rápidos que en cuanto algún banco tenga problemas de liquidez rápidamente acude a rescatarlo. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero pinta mal porque empieza a tener muchas similitudes a las hipotecas subprime, muchas similitudes. Los CMBS están empezando a oler como olían las hipotecas subprime en el año 2008. ¿Crees que aunque bajen oficialmente el Euribor en algún momento de pánico, en realidad los préstamos sigan subiendo al margen de precio que se marque oficialmente el dinero? No. Si el Euribor baja, los préstamos van a bajar, claro. Están referenciados en el Euribor. O sea, eso está clarísimo. O sea, si el Euribor... el Euribor está fundamentalmente unido a los tipos de interés. Si el Banco Central Europeo baja los tipos de interés, el Euribor va a bajar. Eso tenedlo claro. Si baja el Euribor, bajan las hipotecas y bajan los préstamos. O sea, y bajan el dinero que te piden los bancos. Eso es así siempre. Ahora, el tema es, ¿va a bajar el Euribor? ¿Van a bajar los tipos? Yo es que tengo serias dudas sobre eso. Yo viendo todos los problemas que están ocurriendo, yo tengo muchas dudas de que los tipos de interés acaben bajando. La teoría te dice que sí. La teoría habla de que si entras en recesión, lo que va a hacer los bancos centrales rápidamente es bajar los tipos de interés. Pero la inflación es muy resistente la que tenemos ahora. Y más que va a serlo, si le unes la posible subida en los precios energéticos o la sequía. Eso va a hacer que la inflación sea muy resistente. Lo que va a provocar que los bancos centrales tengan muy difícil bajar los tipos. Aunque bajen los tipos, si la gente sigue teletrabajando, las oficinas seguirán vacías y no serán rentables. Si no tiene nada que ver. O sea, ese es el asunto, ese es el problema. O sea, si las empresas en Estados Unidos no consiguen obligar a la gente a que vaya a las oficinas, efectivamente, tienen un problema. Al final, todos lo recordaréis como Twitter intentó casi obligar por la fuerza a la gente a volver a las oficinas. La razón es esta. La razón es que tienen contratos de alquiler que aún están vigentes. Y que son contratos que van a tener problemas si la gente no vuelve a la oficina. Es por eso que, por ejemplo, hasta Disney está obligando a sus trabajadores a volver a la oficina. Los tipos no van a bajar, probablemente. Esta cámara tiene muchos parches y va a reventar por algún lado. Pues sí, veremos a ver qué pasa. La verdad es que todas las gráficas, todo lo que apuntan, son todos malos datos. Vamos a ver lo que va sucediendo. Vamos a ver, por ahora, prácticamente la Fed es como una especie de bombero torero que se dedica a achicar aguas por todas partes. Vamos a ver si este bombero torero va a ser capaz de arreglar todos los parches.